mm, de la planeación, de la evaluación con respecto a la docencia, pues es necesario, es completamente natural el pensar en nuestra práctica docente. Esta práctica docente, que podemos entenderla como esas actividades que realizamos las maestras, los maestros, para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. En términos muy generales, podríamos hablar de que la práctica docente es justamente esto. Son esas actividades que realizamos para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, en términos generales, creo que todas las maestras y los maestros tenemos la idea de que al menos hay tres momentos importantes en llevar a cabo esta práctica docente. Un momento es antes de la clase, ¿sí? Este momento, en términos muy generales, podríamos decir ahora, a grosso modo, le llamamos justamente la planeación, que consiste en que de una forma organizada, de una manera sistemática, elaboramos una guía para la conducción de la clase. Si nosotros esperamos tener ciertos elementos en nuestra clase y estamos imaginando antes de nuestra clase cuáles son estos elementos, cuáles son las actividades que vamos a proponer, cuáles son los aprendizajes que esperamos que desarrollen nuestros alumnos, qué materiales vamos a necesitar, cómo vamos a distribuir el tiempo. Todo esto tiene que ver con esta planeación antes de la clase. Después tenemos un segundo momento. Este segundo momento que se da en la clase, donde ahí aplicamos nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje que hemos planeado, que hemos diseñado, es el momento en que las implementamos. Y después tenemos un tercer momento. Este tercer momento, que podríamos llamarle después de la clase. ¿Sí? Después de la clase, es decir, la evaluación de los aprendizajes logrados. Vamos a evaluar si de esta primera propuesta, de eso que reflexionamos antes de la clase, de eso que esperábamos que nuestros alumnos lograran, ¿cuántos de ellos lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Esta evaluación, debo decirlo, en muchas ocasiones es después de la clase, en otras ocasiones es en la misma clase. Y esto nos permite entonces evaluar esa planeación que elaboramos, esa implementación de las actividades que realizamos en el salón de clase. Bueno, entonces, estas primeras ideas, creo que en gran medida, todas las maestras y los maestros en su práctica docente lo conocen, lo utilizamos. Pero, ¿qué elementos deberá de tener nuestra clase? Cuando nosotros hablamos de esta clase, en términos generales, hay ciertos elementos comunes que hay que considerar. Debo mencionar que, desde luego, hay diferentes tipos de clase en base a los objetivos, a los propósitos, a las competencias que buscamos desarrollar o a los aprendizajes esperados. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que hay ciertos elementos comunes, si no es que en todas las clases, en la gran mayoría. Por ejemplo, hay que considerar el análisis del contexto. ¿A qué nos referimos el análisis del contexto? Pues nos referimos a esas características que tiene el grupo al cual dirigimos nuestra enseñanza. Por ejemplo, el ambiente socioeconómico, el ambiente cultural, familiar, emocional, las necesidades, las características.
las capacidades, los conocimientos y las destrezas que tienen nuestros estudiantes. Es decir, hay que considerar, por una parte, ese ambiente exterior a los alumnos, la población, la cultura, aspectos económicos, la familia, pero también hay que considerar los aspectos personales de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo son sus competencias emocionales? ¿Qué conocimientos, qué saberes ya tienen? ¿Cuáles son sus principales habilidades? El segundo aspecto que hay que considerar son las características de la estructura escolar. ¿Cuáles son los objetivos, los propósitos, las competencias a desarrollar, los aprendizajes esperados? ¿Qué esperamos que sea el logro educativo? ¿Cuál es la orientación en general? ¿Con qué recursos disponemos? ¿Cuáles son los recursos disponibles o inclusive posibles? ¿Cómo está organizada nuestra estructura escolar? ¿Sí? Esto es muy importante porque en muchas ocasiones podemos planear, podemos diseñar actividades muy interesantes, pero que sea muy difícil llevarlas en un contexto. Muchas de las dificultades que en muchas ocasiones presentan los modelos educativos en nuestro país es que no siempre están apegados a la realidad a la que se enfrentan los alumnos y los maestros en México. Decimos que los grupos sean de 20 alumnos y tenemos grupos a veces de 40. Es más, a veces tenemos grupos multigrado. Queremos que aprendan en la computadora y a veces las escuelas no tienen luz eléctrica, no tienen baños o simplemente no hay computadora o no hay internet. Entonces, las características del grupo, las características de la estructura escolar son muy importantes. Y desde luego, el tercer punto de este análisis del contexto son las características del programa escolar y función de la docencia dentro del programa. Las características, pues, o sea, el perfil de ingreso de los alumnos. Esas características, esas competencias, esos aprendizajes que buscamos desarrollar en todo el proceso educativo. Y además, el poder distinguir cuáles debemos privilegiar respecto unas de otras. Cuáles deben de ser atendidas principalmente por nosotros como maestros, como maestras. Y cuáles pueden ser complementarias y puede desarrollarlas el niño o la niña de manera independiente o en su familia con sus padres. Pues el análisis del contexto es un elemento fundamental. Ahora, además del análisis del contexto, hay que considerar la formulación de los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la formulación del objetivo general del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando nos referimos a este objetivo general, también estamos pensando de alguna manera en el propósito. También estamos pensando en esas competencias que buscamos que el alumno desarrolle, en esos aprendizajes esperados. Y esto lo podemos interpretar algo así como esas habilidades, esos saberes, esos conocimientos, esas actitudes que esperamos que los alumnos, que las alumnas se puedan apropiar, puedan aprender. Es decir, nos estamos refiriendo en un lenguaje un poco más contemporáneo a los aprendizajes esperados, a las competencias a desarrollar. Ahora, si hablamos de estos objetivos generales, también tendríamos que hablar de la formulación de los objetivos específicos o parciales. El objetivo general es a dónde quiero llegar. El objetivo particular o los objetivos particulares o específicos son esos pequeños pasos que debo de ir dando poco a poco
para llegar a esa meta que es el objetivo general. Y entonces ahí también aparece qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes esperamos que los alumnos aprendan. Principalmente, aunque no es una regla, en términos que puedan ser medibles, que puedan ser observables. Bueno, entonces ya tenemos dos elementos importantes. Por una parte, considerar el contexto. Por otra parte, considerar cuáles son los objetivos de todo el proceso de enseñanza. Pasamos a un tercer punto, que tiene que ver con la determinación de tareas, de actividades. Vamos a elegir las tareas. Es decir, esas actividades que vamos a realizar, que van a realizar nuestros alumnos para poder alcanzar esos objetivos específicos propuestos. Vean que uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar, de hecho lo vamos a experimentar al momento de hacer una planeación, es cierta consistencia entre, por ejemplo, los objetivos generales y los objetivos específicos. O inclusive, en cierta consistencia en que tengamos una adecuada elección de actividades. Porque en muchas ocasiones elegimos actividades que pueden ser inclusive buenas actividades, pero que no corresponden a los objetivos planteados. Entonces, el principal reto al que nos enfrentamos es una especie de análisis de consistencia entre lo que proponemos en términos generales con respecto a lo que hacemos en términos particulares. Bien, y por otro lado tenemos la organización de tareas. Esta organización de tareas que habitualmente va de acuerdo a un orden determinado por esos objetivos específicos, por las necesidades educativas de los alumnos o por los intereses de los alumnos, o por qué no decirlo, como es muy común, del propio plan de estudios. Y aquí hay todo un reto para las maestras y para los maestros, porque en muchas ocasiones las necesidades educativas o los intereses de los alumnos no siempre corresponden al plan de estudios. Inclusive, no siempre los intereses de los alumnos corresponden a sus propias necesidades. ¿Sí? A veces logramos que estos tres puntos sean coincidentes y en ese sentido es extraordinario, pero no siempre van a coincidir. No siempre el alumno está de acuerdo en que necesita aprender tal o cual cosa. Sin embargo, es importante. Y no siempre eso que aprende el alumno está considerado dentro de los planes y programas de estudio. Llegamos entonces a un cuarto elemento. ¿Cuál es este cuarto elemento? Pues la elección de estrategias de enseñanza, aprendizaje. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues aquí vamos a encontrar los métodos, las técnicas que vamos a usar en cada tarea establecida. Las conferencias, los trabajos en grupo, las demostraciones, las prácticas. Pero además es necesario establecer un ritmo de enseñanza y aprendizaje. Un horario y distribución de las actividades con respecto al tiempo de estudio de los alumnos. Una selección de medio y las formas de representación para cada tarea. El poder elaborar dibujos, materiales construidos con papelería, proyecciones, carteles, videos, etcétera. Ahora, aquí hay que hacer algunos énfasis importantes. Porque, por ejemplo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues dependen del enfoque que tengamos de la enseñanza. Esto es muy importante. Ahí es donde aparece el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de nuestra enseñanza?
Hay muchos enfoques, demasiados, diría yo, en términos eh, más o menos generales o globales. Podemos decir que al menos hay tres clásicos: un enfoque conductista, un enfoque cognitivista o cognitivista, un enfoque constructivista. Pero desde luego estos no son los únicos, porque cuando hablamos del conductismo hay una gran variedad, en el cognitivismo hay otra gran variedad y en el constructivismo hay otra gran variedad. O inclusive, hoy en día hay eh, teorías, hay propuestas que son completamente nuevas, en el caso de la teoría de las inteligencias múltiples, la propia teoría de la inteligencia emocional, por mencionar algunas. Entonces, el enfoque de enseñanza es importante, pero también va a ser importante la manera en la cual los alumnos perciben la información. ¿Cuál es su registro de información? O dicho de otra manera, ¿cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Cómo es que los alumnos, cómo es que los alumnos aprenden mejor? En algunas ocasiones aprenden mejor escuchando, a veces observando, en otras ocasiones necesitan manipular, necesitan moverse, etcétera. Hay que considerar estos aspectos. De ahí de la importancia de que un maestro que realiza una buena práctica docente es un maestro, una maestra que conoce a sus alumnos, que conoce a sus alumnos. De hecho, en el modelo educativo anterior, este modelo de aprendizajes claves, esta era una de las dimensiones del docente, un maestro que conoce a sus alumnos. Bien, y claro, finalmente, otro aspecto que va a influir es cuál es la concepción que tenemos de aprendizaje. ¿Qué significa o qué va a significar para nosotros que el alumno desarrolle un aprendizaje? Y aquí hay, desde luego, muchas perspectivas. Aquellas maestras y maestros que asumen la idea de que el aprendizaje es una simple respuesta a los estímulos que ejercemos. Que el aprendizaje es que el alumno pueda reproducir aquellos conocimientos que las maestras y los maestros tratan de vertir en él. Y entonces, si el alumno tiene esa respuesta que yo espero, si el alumno tiene el comportamiento que yo deseo, que yo propongo, si el alumno inclusive, si el alumno inclusive utiliza hasta el propio lenguaje, la misma forma de expresarse que el maestro, pues ya se imaginan, ese alumno está aprendiendo. Esa es una perspectiva de un aprendizaje conductista o de un aprendizaje que en la Gestalt llamarían el aprendizaje reproductivo, porque reproduce las ideas, la manera de pensar del maestro. Sin embargo, sin embargo, esta no es la perspectiva general. Esta no es la perspectiva general. Porque sabemos bien que aunque un alumno repita las palabras de su maestra, de su maestro, eso no significa realmente que esté aprendiendo. Eso no significa que aprenda. Que un alumno, inclusive, repita el mismo tipo de actitud y de palabras de su maestro, no significa como tal que haya realizado un proceso de aprendizaje. Muy bien. Y claro, ahí aparece otros dos enfoques que van a tener un impacto muy importante. Uno de ellos va a ser, desde luego,
el enfoque cognitivista o cognitivista, que va a darle mucha más importancia a la percepción, que va a darle mucha más importancia a que el alumno pueda darle significado a aquello, pueda darle significado a aquello de lo que está aprendiendo, que pueda asociarle un significado a esa información que recibe justamente del medio exterior. Y desde luego, y desde luego, por otro lado, tenemos esta otra perspectiva que tiene que ver mucho más con la idea constructivista del aprendizaje. Asumir la idea de que el aprendizaje se construye, asumir la idea de que el conocimiento se va construyendo y reconstruyendo a través de la interacción que tiene la persona, que tiene el ser humano con el medio exterior, a través de los procesos de asimilación, de acomodación, justamente como lo planteaba Jean Piaget. Bueno, hoy hemos hablado en términos muy generales de estas nociones de aprendizaje, pero sin embargo, la manera en la cual el maestro entiende el aprendizaje, la manera en la cual el maestro entiende su enfoque sobre la enseñanza y saber cuál es el estilo de aprendizaje de los alumnos, determina cabalmente cuál es la estrategia de enseñanza-aprendizaje que las maestras y los maestros pueden utilizar y que pueden llevarlas a cabo para elegir de la mejor manera una buena estrategia de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Entonces, estamos hablando de estos elementos que conforman la práctica docente. Y entonces podemos agregar uno más todavía para terminar esta primera sesión, que es, ok, ya hablamos del contexto, ya hablamos de nuestra concepción, nuestro enfoque de la enseñanza, del aprendizaje, ya hablamos eh, de cómo elegir estrategias. Pero ahora vamos a hablar de cómo también llevar a cabo el proceso de evaluación, ¿sí? Por una parte, un elemento fundamental es poder elaborar un diagnóstico para poder conocer los saberes, las habilidades, las actitudes que poseen los estudiantes. Esas actitudes que poseen los estudiantes antes del propio proceso formativo o inclusive de la intervención de las maestras y de los maestros. ¿Qué debe incluir esta prueba diagnóstica? Pues esta prueba diagnóstica debe incluir aspectos relacionados, debo decirlo, no solamente con las habilidades, con los saberes y con las actitudes que posee el alumno. Idealmente, también debe de incluir aspectos psicológicos, emocionales y familiares. Ok, ya tenemos entonces esta prueba diagnóstica, pero también tenemos que considerar la elaboración de cuestionarios y de otros materiales para evaluar la actitud en todo el proceso formativo. Para finalmente llegar a la preparación para pruebas con objeto de que de poder contrastar, de poder observar los saberes aprendidos, las habilidades desarrolladas en el cumplimiento. ¿De qué? De objetivos específicos y generales. O dicho de otra manera, poder contrastar eso que escribimos en papel, ese diseño de actividades, esa planeación, con lo que realmente ocurrió en el salón de clase. Muy bien, vamos entonces, si están de acuerdo, a concluir en esta primera etapa. Aún no terminamos, estamos hablando de esta práctica docente, pero creo que en este primer inicio ya estamos empezando a dar un poquito un panorama general sobre la práctica docente. Vamos a terminar de hablar de esta práctica docente y vamos a anexar también, desde luego, algunos elementos que tienen que ver ya con el diseño de actividades para el salón de clase.
bien sea de manera presencial, bien sea de manera virtual. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a pedirles a todos ustedes que amablemente en nuestro grupo pueden escribir su nombre completo, su correo electrónico de Gmail para el día de mañana hacer llegar la invitación a nuestra clase en Classroom, que va a tener algunos materiales para revisar, algunas actividades, desde luego, y que vamos a estar revisando y dialogando sobre ellas en nuestra próxima sesión. No sé si sobre esto que platicamos, la maestra Cintia, la maestra Carmen, la maestra Carla, tengan alguna pregunta. No, doctor, gracias. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Maestra Carmen. A lo mejor a mí me sale la duda, porque hay compañeras que me llevan, ay, se me fue el nombre, listas de cotejo, Ah, claro. y otras me llevan, ay, se me fue, déjeme correr a alcanzarlo, ¿Rúbricas? Rúbrica. ¿Rúbricas? rúbricas, y entonces ahí a veces, o sea, yo la leo, las analizo, y digo, bueno, y cuando voy a las visitas a las aulas, checo, digo, si es cierto, este niño si está ahí, si hace esto, si hace aquello, o no lo hace, y como que en la lista de cotejos sí me guío bien, pero como que en la rúbrica se me dificulta un poco. Claro, la rúbrica de hecho es uno de los instrumentos más complejos, pero también más completos. Yo podría decirle que de hecho nuestra última sección de clase va a ser elaborar rúbricas. ¿Por qué las rúbricas? Tienen una cualidad muy especial dentro del proceso de evaluación y es la idea de poder cuantificar las características cualitativas del aprendizaje. Y eso realmente lo hace interesante, porque podríamos decir que podemos diseñar una rúbrica especialmente con respecto a aquello que nosotros buscamos evaluar. En este sentido, es un instrumento muy útil porque podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Y claro, ambos forman parte de un proceso de evaluación, pero observando características distintas. Observando características distintas. Lo vamos a ver con mucho gusto. De hecho, no lo comenté ahora al principio, pero como ustedes han podido observar, comenzamos hablando de la práctica docente. Vamos a hablar la siguiente sesión, que es el diseño de nuestra práctica docente, que está completamente ligado al proceso de planeación. Después, el proceso de implementación. Y después llegamos al proceso de evaluación del aprendizaje. Y ahí, uno de estos, bueno, de hecho usted ya comentó, dos de estos instrumentos, hay más instrumentos, son justamente los que ha mencionado usted. Vamos a observar en qué consisten y también vamos a elaborar, ¿verdad? Porque vamos a asumir un poquito esta idea que dice Carl Wiman, que es se aprende haciendo, se aprende a través de la práctica. Entonces, parte de los ejercicios que vamos a tener en Classroom, sí, bueno, parte de los ejercicios que vamos a tener justamente en Classroom son cómo elaborar una planeación y procesos de evaluación. Muy bien, no sé si alguien entonces tenga otra pregunta